Universidad César Vallejo, experiencia curricular en macroeconomía, título de investigación Riesgo País. Integrantes: Serna Burga Mabel, Silva Mendoza Jesús, Valdés del Bueno Anthony, Zorrilla Rojas Mary, asesor Artur Cerrato Cherres. ¿Qué es riesgo país? El riesgo país es el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera. De su calificación depende en gran medida la inversión extranjera directa a cada nación y en consecuencia su desarrollo económico-social. A continuación, una revisión de literatura que permite ampliar y completar el anterior concepto. Según Santandreu, grado estructural o coyuntural de riesgo que se atribuye a un país por el cual puede verse seriamente comprometida la capacidad de concesión de crédito a sus propias instituciones o a las empresas que conforman el tejido empresarial del mismo, por parte de otros países o empresas suministradoras de otros países, debido a motivos políticos o económicos como la inestabilidad política, la mala situación de un sistema bancario, la evasión de divisas, etc. La medición de riesgo país. De acuerdo con Rueda, existen tres tipos principales para cuantificar el riesgo país: las técnicas estadísticas, los índices de riesgo país, los métodos de clasificación. Las técnicas estadísticas son tal vez las más rigurosas. Se basan en la búsqueda de funciones capaces de discriminar entre países con diferentes niveles de riesgo y de dilucidar las variables influyentes más significativas. Los índices de riesgo país se emplean para ordenar los países según su mayor o menor nivel de riesgo país. Suelen consistir en la suma mediante ponderaciones subjetivas de los valores de una serie de variables para un periodo de referencia. Estas variables pueden ser subjetivas, resultado de opiniones de un panel de expertos, o bien observacionales. Los métodos de clasificación tienen por objeto clasificar los países en grupos, según el grado o tipo de riesgo que presenten. Dentro de ellos destacan el ranking país o calificación realizada por las agencias financieras internacionales de emisiones de deuda externa soberana de los diferentes países. Goza de gran aceptación, pero también tiene limitaciones. Incidencias. El riesgo país gravita debido a que los países emiten deudas en moneda extranjera para financiar una parte de sus presupuestos. Si esa deuda tiene una clasificación de riesgo baja, entonces la diferencia entre tipos de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y de los bonos de un país dado serán más grandes, o lo que es el mismo. Los mercados lo penalizan como una prima de riesgo. En consecuencia, esos bonos solo podrán ser colocados a un costo financiero mayor, afectando así la inversión en esa economía, ya que la tasa de retorno de las inversiones deberá ser al menos la del tipo de interés de los bonos emitidos por el gobierno. Riesgo país, según el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nuestras proyecciones de un crecimiento del 3.5% para este año están alineadas con las del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha elevado sus expectativas de crecimiento del Producto Bruto Interno del país a 3.7% y de 3.4%, respectivamente. Si evaluamos su evolución en los últimos meses, podremos darnos cuenta de que la desaceleración quedó atrás hacia finales del primer trimestre del 2015, fecha en la cual el ritmo de crecimiento anualizado estaba por debajo de 2%. Tendencias para el crecimiento. La gradual aceleración de la economía obedece principalmente a la mayor producción minera, en particular de cobre, y en menor medida a un moderado dinamismo del consumo que incide en la favorable evolución de los servicios y el comercio. Creemos que la economía aceleraría su ritmo en la segunda parte del año, apuntando a un 2017 con un crecimiento de alrededor de 4.5%, al mismo ritmo que el crecimiento potencial de la economía. Comportamiento del riesgo país en el Perú durante los últimos años. Riesgo país en el año 2012. Según el Diario del Comercio del 31 de enero del 2014, el Perú alcanzó un nivel histórico y es el más bajo en la región. El riesgo país del Perú, indicador financiero que mide la percepción de los inversionistas
en las finanzas nacionales se coloca en 91 puntos básicos. El 18 de octubre último, su nivel histórico más bajo, informó hoy el Banco Central de Reserva. El anterior nivel histórico más bajo de este indicador se registró el 12 de junio de 2007, día en que llegó a 95 puntos básicos. Sin embargo, en lo que va del 2012 ha caído 127 puntos básicos. Ve el cuadro, esta tendencia decreciente viene reflejando, a pesar de la turbulencia internacional, la menor percepción de riesgos sobre nuestra economía, que sigue mostrando sólidos fundamentos macroeconómicos con un crecimiento económico cercano al potencial, inflación más baja a nivel regional, un sistema financiero estable, un buen nivel de reservas internacionales y una sólida posición fiscal. A continuación tenemos un cuadro explicando las principales consecuencias de un alto nivel de riesgo país. Son una merma de las inversiones extranjeras y un crecimiento económico menor, y todo esto puede significar desocupación y bajos salarios para la población. En esta oportunidad vamos a ver la tabla de exportaciones. Como vemos, exportaciones tradicionales: harina, pescado, café, cobre, oro, zinc. Vemos una baja. Por ejemplo, en el año 2013 la harina de pescado bajó del menos 36.6% en el 2013, en el 2014 menos 0.6%. En el 2013 subió 21.5% y en el 2014 bajó menos 1.5%. El café en el 2013 menos 10.1%, en el 2014 menos 16.8%, en el 2013 24.4% menos, en el 2014 subió al 26.8%. Por ejemplo, vemos el oro en menos 6 en el 2013, en el 2014 menos 12.1%. En el 2014 menos 9.7. Riesgo país en el año 2015. Riesgo país del Perú en nivel más bajo de junio. Este valor, medido por el Emerging Market Bond Index, disminuyó de 178 a 163 puntos básicos del 10 al 17 de este mes, según cifras del ente emisor. El 3 de junio del año pasado, el riesgo país peruano se sitúa en 162 puntos básicos y luego subió a 240 puntos al cierre del 2015. En el mismo periodo, el SPREAC latinoamericano cayó 17 puntos básicos a 464 puntos básicos, en medio de expectativas de mayor estímulo monetario en China y Japón y del aumento del precio del petróleo, explicó el BCR. Ahora vamos a ver factores que determinan el incremento del riesgo país. Se incrementa principalmente de acuerdo a la evolución de tres tipos de factores. En primer lugar, por la evolución de las variables económicas fundamentales de una economía asociadas a la política macroeconómica doméstica o al contexto internacional, tales como el déficit fiscal, la inflación, el nivel de reservas internacionales netas, el nivel de actividad económica, la tasa de interés internacional, etc. En segundo lugar, responde a la situación política doméstica. Por ejemplo, en periodos electorales se produce un grado de incertidumbre que eleva el riesgo país. Finalmente, y no por ello menos importante, el riesgo país sube también por eventuales riesgos en la región. Por ejemplo, en los 2 últimos meses el riesgo país regional ha estado moviéndose al ritmo de Argentina, país que tiene problemas fiscales severos. ¿Cómo se puede evitar el riesgo país? Así como es inevitable la influencia de estos eventos regionales sobre nuestra economía, en particular sobre variables como el tipo de cambio, el riesgo país, es también evidente la necesidad de que la economía mantenga fundamentos macroeconómicos sólidos, en particular un nivel de reserva internacional elevado, una adecuada supervisión financiera, para evitar estos riesgos. Asimismo, se debe mantener una política monetaria y fiscal prudente que sea la base para disminuir el riesgo país y mantener un seguimiento cercano de la evolución de la liquidez del sistema bancario, así como del mercado cambiario, en particular de las operaciones forward. El gobierno de transmisión ha venido realizando esta labor. En conclusión, durante el transcurso de este informe académico se ha analizado el comportamiento de las exportaciones peruanas desde el 2012 hasta el presente año. Los informes del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática
dan a conocer una tendencia a la baja hasta el primer trimestre de este año, en donde las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales se han visto nuevamente recuperados. El 28 de julio juramentó Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente de la República. Sus principales acciones han sido la de buscar inversiones en otros lugares, tales como el país asiático China, además de enviar mensajes importantes con respecto a la exportación. Esto ha significado una mayor confianza en los empresarios involucrados en este rubro.